principio, bueno, el motivo de esta rueda de prensa es responder a las acusaciones realizadas por miembros de la Peña Taurina de Villena. Y sí que es cierto que he tardado unas semanas en realizarlas, en primer lugar, porque sucedieron justo en plena organización de la Feria de Muestras y entendía que nos teníamos que centrar en esa feria y en difundir todo lo bueno que estaba teniendo y lo que iba a suceder. Y luego, es cierto que luego pensándolo fríamente, pues en un principio no iba a hacer respuesta a tales barbaridades y difamaciones que se hicieron principalmente contra mi persona. Lo que sí que es cierto que luego, consultando con el gabinete jurídico externo del ayuntamiento, en el que vieron que lo que se había declarado era bastante grave, me aconsejaron que hiciera esta rueda de prensa exponiendo las argumentaciones contra las acusaciones que se habían realizado, en vistas también por las posibles acciones legales que se pudieran tener en uno o en otro sentido. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lamento tener que volver otra vez a la temática sobre el evento taurino del 7 de septiembre y sobre las acusaciones que se hicieron. Para poder responder y para también parte de las acusaciones que se hicieron en genérico sobre el equipo verde, primero hacer un poco de memoria. El equipo verde entró a formar parte del equipo de gobierno en junio del 2011 con un tripartito. Con el equipo de gobierno lo formaron el Grupo Verde, el Partido Socialista y el Partido VCD, ¿vale? Entre los tres gobernaron en esta ciudad durante un periodo de 4 años, ostentando también las concejalías de Obras y Urbanismo por parte del equipo socialista, ¿vale? O sea, de manera que cuando se habla de 8 años de gestión verde, pues hombre, decir que la primera etapa fue con un gobierno de 3 partidos tricolor, y luego sí que es cierto que en la última legislatura fue, entendemos que por la buena gestión que se hizo durante los primeros 4 años, cuando se tuvo una mayoría absoluta. Entendiendo también que tuvimos nuestros errores en la segunda para el tener nuevamente los 5 concejalías que ostentamos en esta tercera legislatura donde el equipo verde. El recordar cuando el equipo verde entró en el 2011, la ciudad de Villena estaba en una situación caótica y de crisis económica, no solo por la crisis estatal, que todos sabemos que comenzó fuerte ya en el 2008 y que eso dejó tanto a la ciudadanía como al propio ayuntamiento en una situación bastante difícil, sino también por las deudas que tenía el ayuntamiento de Villena. Y cuando hablo de deudas solo pongo un ejemplo, porque yo no tengo todos los datos, estos compañeros lo tienen mejor, pero simplemente un dato anecdótico: en julio de 2011 había una deuda de 1 millón de euros solo en luz, con una amenaza de cortar la luz al ayuntamiento de Villena, que de hecho en otras localidades como Novelda se procedió al corte de la luz. O sea que Villena estaba en una situación como nunca se había encontrado ningún equipo de gobierno, y además de la crisis que estaba, por supuesto, afectando, con un problema que acentuó esa crisis, que fue una promesa del expresidente Francisco Camps, que todos sabemos en qué situación se encuentra en este momento él y muchísimos dirigentes de la cúpula del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, con un compromiso de financiar un edificio plurifuncional junto con un parking que tenía un coste de 15 millones de euros. Las obras empezaron en el 2009 y durante cerca de 4 años la Generalitat no puso ningún dinero y por tanto el ayuntamiento tuvo que adelantar con sus espaldas gran parte, casi todo el coste inicial de esa
construcción. Esto hizo que perjudicara gravemente y que luego fuera herencia de las legislaturas posteriores esa actuación, porque además todos recordamos el ayuntamiento tuvo que hacer unos recortes increíbles a nivel interno, tanto de personal como de gastos, que luego supusieron, junto con la ley de techo presupuestario que vino posteriormente, que el ayuntamiento tuviera un presupuesto muy acortado. Gracias a la gestión verde, el ayuntamiento no fue intervenido, cosa que ahora somos de los pocos ayuntamientos que tenemos totalmente las cuentas saneadas, y durante muchos años, estos últimos años, estábamos pidiendo al gobierno estatal que al menos aquellos ayuntamientos que hicimos nuestro trabajo de sanear todas las cuentas y poder pagar a todos los proveedores que estaban en los cajones del ayuntamiento, para que no se vieran perjudicadas sobre todo empresas de esta ciudad. Y creo que en este momento empresas que hicieron actuaciones que se veían muy afectadas porque el ayuntamiento no tenía capital para poder pagarles, se pudo pagar. Por tanto, la plaza del edificio plurifuncional de la plaza ha sido uno de los elementos que ha perjudicado gravemente a la ciudadanía y a la gestión municipal. Eso para que se sepa. Luego entraremos también en que las deficiencias de la plaza, porque la plaza, sabéis que el edificio plurifuncional de la plaza se inauguró en abril del 2011, pero sin embargo no hubo, de hecho ahora ha habido una sentencia a nuestro favor que nadie se ha hecho eco. Saben que cuando hay una obra, una gran obra como este tipo, tiene que haber un estudio en el que diga cómo se ha hecho el seguimiento de esas obras, si han sido correctas o no. Bueno, eso es lo que se llama el famoso Project Monitoring, que lo habrán oído ustedes, y que posteriormente la empresa que realizó el edificio de la plaza y el parking reclamaba al ayuntamiento unos 450.000 euros de ese estudio que nunca se había entregado al ayuntamiento. Luego hubo una entrega, pero que no correspondía oficialmente al modelo que tenía que haber realizado, y de hecho así la sentencia nos ha dado la razón, el que nunca se entregó en forma y por tanto no se tuvo que pagar. Eso que implica también que no hubo un seguimiento correcto de las obras que se realizaron en la Plaza de Toros, y por tanto grandes deficiencias que tenemos estructurales en ese edificio vienen por la ausencia o carencia o deficitario seguimiento de esas obras, ¿vale? De manera que cuando ustedes se hacen una casa y a los 8 años o antes de los 8 años empiezan a ver muchísimas situaciones como goteras y imposibilidades de determinadas actuaciones, 8 años no son nada para un edificio, y sin embargo todo esto viene porque no se construyó de forma correcta ese edificio. Bueno, luego también voy a ir recordando parte de las acusaciones que se hicieron. Hay como un mantra que es generalizado por parte de muchas personas, incluso a lo mejor por parte también de vosotros como medios, en ocasiones. O sea, el equipo verde nunca ha prohibido como tal los eventos taurinos. No ha habido ninguna, como en otros ayuntamientos, una consulta popular, no ha habido una moción en pleno declarándose ciudad antitaurina. Lo que el ayuntamiento ha hecho en todo momento, con su autonomía y potestad como ayuntamiento de gestión de sus espacios municipales, es no ceder para determinados eventos la plaza, el edificio de la plaza, sobre todo, primero, atendiéndonos al reglamento de uso de la plaza y también entendiendo de una serie de deficiencias que ya se demostraron en informes posteriores al abril del 2011, que han existido y que han estado existiendo en cuanto a la realización de eventos taurinos. Recordar que la plaza es un edificio plurifuncional, no es una plaza de toros, y así lo decía el propio informe de las alegaciones del arquitecto municipal. Es un edificio que eventualmente se pueden realizar determinadas actuaciones deportivas, culturales y taurinas. No hay estructura
deportiva, no hay estructura para eventos culturales, pero sí que había una estructura inicial para eventos taurinos. ¿De acuerdo? Por tanto, igual que ahora existe el debate recientemente sobre la implantación en Villena de algunos negocios sobre actividades recreativas, que por supuesto ha afectado y ha habido una conmoción por parte de sectores y por parte también política de que se construyeran en Villena, se dieran licencias de tres locales donde se hacen actividades recreativas, con el consiguiente problema que se genera luego económico y sanitario, pues el ayuntamiento no podía negarse a estas licencias porque son en espacios privados. El ayuntamiento no se hubiese podido negar nunca a una corrida de toros si se hubiese hecho en un espacio privado, o si la plaza hubiese sido de titularidad privada o de diputación, como sucede en algunos otros ayuntamientos, en otros municipios. Lo que teníamos claro, igual que lo hubiésemos tenido ahora, es que si una empresa de juegos recreativos nos hubiese pedido, o bien la Casa de Cultura, la Plaza de Santiago o el propio edificio de la plaza, para hacer un macroevento de juegos de azar, pues el ayuntamiento tendría capacidad y competencia para decir que ese tipo de actividades no solo no es positivo por todos los informes que hay y las asociaciones que están diciendo de los efectos negativos que tiene sobre la salud de las personas, sino también entendíamos que eso no es competencia. Por tanto, el ayuntamiento no ha prohibido, sino no ha cedido un espacio en todos estos años para ese tema. Han habido acusaciones muy claras y muy directas sobre expolio, que la palabra no es correcta, porque expolio es cuando te quedas como si fuera un bien o como si fuera un premio, o que le robas algo a alguien. No ha habido tal expolio. Sí que es cierto que han habido vandalismo por ciertas personas y daños por el uso, entendiendo que ha habido mucho uso y donde han acudido miles de personas al edificio de la plaza, donde se tiene acceso a todos los espacios, y igual que están habiendo, por desgracia, en Villena tenemos actos de vandalismo. Recordamos ahora la subida al castillo, donde se han destrozado muros, recordamos vandalismos en los parques que tenemos, e incluso vandalismos muy exagerados como mesas que están en el parque canino, que han sido ancladas al suelo y no solo han sido rotas, sino han sido arrancadas, e incluso tuvimos avisos a la policía que se pasaran por el riesgo de que nos robaran incluso las mesas que están en el propio parque taurino. Por tanto, es lógico que existan primero daños por el uso, y hay que lamentar el vandalismo que se sufre en toda la ciudad y en todos los bienes patrimoniales que tiene el ayuntamiento. Evidentemente han habido daños, en concreto a los elementos para realizar eventos taurinos, que son lo que exige el reglamento taurino, y ahí en esos daños, tanto por el uso como por vandalismo, era por lo que constantemente decíamos que no se podían realizar esos eventos, porque era lo que nos exigía el reglamento taurino, que era totalmente ajeno a cualquier otra actividad como las deportivas y culturales, en las cuales las estructuras no tenían nada que ver con eso, y aquellas estructuras que, tanto por informes en un principio nos hablaban de deficiencias, pues fueron subsanadas en todo momento para poder realizar todos los eventos, tanto de musicales como de otro tipo de actividades. Por tanto, que el hecho de mezclarlos creo que confunde a la ciudadanía, y es un error, no es un error, es una intención directa para engañar y confundir a la ciudadanía. La Plaza de Toros, como decía, hay unas deficiencias muy grandes, y esto la Peña Taurina lo sabe desde el inicio, puesto que fueron los asesores de la anterior alcaldesa de Villena, Celia Lledó, que así
proclamó a la Peña Taurina y a la Plataforma por Restauración de la Plaza de Toros para que fueran sus asesores. Vuelvo a decir, ahí hubieron 15 millones de euros que se invirtieron en la ciudad exclusivamente para eso. Cuando hablan de que acusan que Esther Eskembre como persona es la que ha cometido ese vandalismo, me resulta muy chocante y me da risa, porque solo faltaba que ahora los concejales fuéramos haciendo destrozos con todas las preocupaciones que estamos teniendo para combatir con esas actuaciones, pero relaciona mi actuación porque creo que fue el 5 de septiembre o el 4, no recuerdo, visité la plaza junto con mis hijos y fui directamente a buscar aquellas deficiencias que habíamos alegado, tanto en un informe que pedí en el 2008, en un informe que pedí en el 2018 y en junio del 2019, y que hemos hecho constantemente tanto en la Comisión de la Plaza como en la Junta de Gobierno. ¿Por qué sabíamos esta tipo de deficiencias? Bueno, recuerdo y les quiero recordar que desde el año 2000 estamos haciendo trabajo de seguimiento de qué es o qué iba a ser la Plaza de Toros. Mi conocimiento sobre el reglamento taurino pues data desde el año 2000 para Plaza de Toros portátiles y Plaza de Toros permanentes. De hecho, constantemente fueron las denuncias que se estaban realizando cuando estaban las plazas de toros permanentes, las plazas de toros portátiles, que se incumplía el reglamento taurino, y la que conseguí después de hacer gran hincapié, porque había un ocultismo por parte y una intención de que no se pudiera denunciar esas irregularidades, en la corrida del 7 de septiembre del 2010 fue cuando por fin conseguí que se iniciara la denuncia por irregularidades que estaba teniendo la Plaza de Toros portátil de la ciudad. De hecho, esa misma empresa, que fue Toros y Espectáculos Gaditanos S.A., fue la misma que se firmó el convenio el 10 de agosto del 2010 y la misma que realizó la corrida de abril del 2011. Y justo en marzo del 2011 ya se recibió el Ayuntamiento la denuncia por parte de la Dirección Territorial para que sancionáramos a esta empresa con 1.000 euros por incumplimiento del reglamento taurino. Por tanto, sabiendo que empresas incumplen el reglamento taurino, que son de alguna manera facilitadas para que puedan no ser denunciadas, y también porque ya siendo yo concejala y conociendo estas deficiencias en la plaza, y también comentarios que se les olvida a los miembros de la Peña Taurina porque han tenido la llave en todo momento para visitar la Plaza de Toros, y la llave, vuelvo a decir, en manos que no han sido ni de funcionarios ni de concejales. En el propio Facebook, recuerdo hace 2 años que, no sé si eran miembros de la plaza o quién, ya también hacían anotaciones de las deficiencias concretas que estaban teniendo. Por tanto, si miembros de la Peña Taurina ya sabían hace años de que había determinadas irregularidades como falta de anclajes, de herrajes, etc., por supuesto, tras las 4 visitas que tuve junto con técnicos municipales a la plaza, junto con esa información que nos daban los miembros de la Peña Taurina sobre el conocimiento que teníamos ya del seguimiento del reglamento taurino, por supuesto que sabíamos las deficiencias que se estaban teniendo en concreto, y que evidentemente esas deficiencias el Ayuntamiento, en el equipo de gobierno, entendíamos que con las situaciones graves que había, las necesidades urgentes que estaba teniendo la ciudadanía, abordar un gasto en esas infraestructuras para eventos taurinos no eran en ese momento prioritarias, entendiendo que había situaciones como la Casa de la Cultura, como edificios, como tal, y esas inversiones tenían que estar destinadas
a el arreglo de otros edificios que eran de mayor uso por parte de toda la ciudadanía y que tenían que ser abordadas. También hablan del problema de las gomas del techo, de la cúpula, como si esto fuese algo que fuese necesario para todos los eventos. Hay informes en todo momento de los técnicos municipales en el que han desaconsejado precisamente por el mal, cómo se construyó de mal una cúpula que no se puede abrir, porque cada vez que se abre se caen las gomas por una construcción deficitaria, porque cada cristal que se rompe cuesta unos 6.000 euros y que por tanto entendíamos, y los técnicos era un problema, era abrirlos. En ninguna actuación, ni musical, ni deportiva, ni cualquier otro índole, se han abierto las cúpulas. En la comisión de la plaza y en la Junta de Gobierno se presentaron estos informes en los que muy explícitamente se desaconsejaba la apertura de la bóveda por ese riesgo. Sin embargo, los miembros de la Peña Taurina y de la empresa desoyeron este informe, poniendo en grave riesgo a las personas, y en días anteriores se abrieron porque, como iban a mover la tierra, el polvo que podía ocasionar, las abrieron para que el polvo se fuese. Y además también, como cuando pagas una tasa según el reglamento taurino, tú la pagas también por el aire acondicionado, no pagaron la tasa por el aire acondicionado porque iban a tener las cúpulas abiertas. Pues así se nos demostró el riesgo que había, y de hecho el mismo día 7 por la mañana, el sábado, en presencia de la propia televisión que estaba grabando, cayeron gomas con un grave ruido que los propios periodistas se asustaron y vieron el peligro que estaba ocasionando, y aún así mantuvieron esas bóvedas. Vuelvo a repetir, no se han abierto en ningún tipo de espectáculos, precisamente entendiendo y aconsejando, siguiendo los consejos de los técnicos municipales. En cuanto al tema de las amenazas que se me ha realizado, que van a presentar denuncias, decir que las personas ecologistas y animalistas estamos sufriendo constantemente desde hace muchos años amenazas y vivimos ya con ellas. Tengo que recordarles, pero yo no la he hecho pública, que el mismo día que yo fui a visitar esa plaza junto con mis hijos, fui amenazada, y de hecho cierta persona me indicó que sabía dónde vivía y que luego tuvieron que sujetarlo porque empezó a hacer graves insultos contra mi persona. Esto es algo común, y de manera que ya vivimos de una manera, algunas personas ya vivimos con esa situación de miedo, pero somos personas valientes y entendemos que tenemos que defender las irregularidades, las injusticias y sobre todo aquellas situaciones que entendemos que no son éticas ni se ajustan a ley. Por tanto, el tema de las amenazas, y ahora la nueva amenaza sobre una denuncia sobre mi persona, pues ya la vivo con tranquilidad, y excepto una situación que viví ya hace muchos años de un tiro que tuve en mi casa, en la presencia de mi hijo, es lo único y en la que no hubo ningún tipo de denuncia por parte de las fuerzas de seguridad. Creo que eso sí que es una situación grave y en la que nunca hice pública. También entonces no era concejala, pero ahora estoy también siendo vigilada por denunciar situaciones irregulares de daños medioambientales, cazas furtivas, y por ejercer de concejala estoy siendo, pues en muchas ocasiones, también amenazada, y sé que se han hecho incluso acusaciones bastante infundadas. Se me ha dado una denuncia por las declaraciones que hice como concejala de consumo. Recordarles que en todo momento el equipo verde estábamos poniendo sobre la mesa argumentaciones legales por las cuales no se podía realizar
ceder ese espacio para un evento taurino. De hecho, también recuerdo que ya se presentó una petición para que se tramitara todo el expediente a una entidad para hacer un seguimiento de si realmente se ha cometido prevaricación o se ha cometido alguna irregularidad por esta cesión. Por tanto, nosotros estábamos poniendo en todo momento argumentos legales y entendíamos que hasta que no hubiera una cesión de la plaza, no se debían de vender entradas. Por supuesto, la venta de entradas anticipadas es legal, pero sabiendo que es el ayuntamiento quien organiza o colabora o va a autorizar ese evento. Aquí el ayuntamiento no colaboraba ni organizaba y en todo momento estábamos hasta el minuto 1, hasta el último minuto, por supuesto poniendo sobre la mesa esas argumentaciones. Hay un informe que es ya público y fue el que yo dije. Evidentemente comentaba que el ayuntamiento igual el día 2 o el día 3 de septiembre, que fue la última junta de gobierno, igual no hubiese autorizado, y vender entradas cuando luego no hubiese habido una autorización suponía un riesgo, porque luego era un problema tener que reclamar esas entradas. Y en mis declaraciones solo dije que hubiera prudencia y que se compraran las entradas cuando la autorización hubiese sido manifiesta en la Junta de Gobierno. E hice mención a unos informes que sirven de prueba pericial en los juzgados, que es un informe asesor, precisamente, que es un scoring, que en el 2017 hablaba de deudas con la Seguridad Social y en el 2019, que era donde realmente nos basábamos, el máximo riesgo de morosidad y de impago. Por tanto, como concejala de consumo, debía de prevenir a la ciudadanía para que se esperara y que comprara las entradas cuando hubiese sido autorizada. Así que yo no hice ninguna situación irregular, no cometí ninguna falsedad y ni hice ninguna situación, al contrario, fue responsabilidad como concejala de consumo en ese momento. También hice mención a una ley que es de diciembre de 2018 sobre la presencia de menores en eventos taurinos. Yo no digo nada si no estoy totalmente avalada por informes. Hay una ley que remito para que se la puedan leer, en el que es una ley que salió precisamente el 21 de diciembre de 2018, que es de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia. En esa ley, en el artículo 72.1, es en la que indica que la entrada de menores a espectáculos violentos está prohibida. Pero para tener mayor información al respecto, hubo un escrito por parte de una entidad en enero del 2019 al síndic de Grouches, y el síndic de Grouches solicitó un informe a la Consellería, en concreto a la Dirección General de Infancia y Adolescencia. Y este informe lo que decía era que en esa ley habían recogido la recomendación de la ONU, en concreto del Comité de los Derechos del Niño, en la que decía claramente que los espectáculos taurinos no eran recomendables para niños, para menores de 18 años, porque podían afectar gravemente a su evolución como por la infancia, ¿no? Y podía generar, como cualquier otro acto violento, podía generar problemas en su crecimiento. En este informe se dice que se recoge esa recomendación y se incluye en esta ley. Y por tanto, luego especifica que el artículo 72.1 prohíbe la entrada de menores. Pero para estar más segura todavía, el viernes 6 de septiembre llamé a la propia Dirección General de Infancia y Juventud, tuve conversación con la subdirectora de Infancia y Juventud y ella me confirmó el contenido de este informe y me dejó explícito que los menores no podían entrar en corridas de toros. Por supuesto, lo que se ha detectado es que existe una
Ahora hay una lucha entre dos consellerías, espectáculos públicos, que depende de Presidencia, y la Ley de Infancia y Juventud, que depende de otra consellería, y espectáculos públicos, ahora tiene que haber un informe porque no quiere tramitar esta ley. Pero esta ley existe y creo que todos en Hacienda, cuando nos dicen que la ley, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento, esto exactamente tiene que ser igual en toda la ley, porque la ley está. No sé a qué otra legislación hacía referencia el presidente o el miembro de la Peña Taurina sobre un tema de correbous. La verdad es que yo ahí no lo he encontrado por ningún momento, pero sí que existe esa Declaración de los Derechos del Niño de la ONU y que está recogida en la infancia y juventud. Y que las competencias sobre los espectáculos públicos, la entrada de menores, sí que son competencias autonómicas. Por ejemplo, la ley balear, en la que se prohibió el matar al toro, sí que ha sido recurrida y por tanto ahora se tiene que matar obligatoriamente al toro, pero la modificación que hubo en la que dejaban entrar a menores de 18 años, esa se ha mantenido. Por tanto, sabemos muy bien y he sabido en todo momento en qué me he basado y mis declaraciones siempre ha sido en este sentido. Y basándome en ese sentido y también en las denuncias que tuve que hacer en septiembre del 2010, por supuesto, tuve que entrar y exigir esa denuncia, que está manuscrita, por supuesto, y que ahora, pues, requiriendo el expediente, seguiremos con esa tramitación en Consellería. Ahora, evidentemente, ahora, en la propia Peña Taurina acaba de exponer algo que es algo que estamos denunciando desde el órgano de gobierno, incluso las enmiendas que hemos realizado. Nosotros dijimos que no se podía ceder el espacio plurifuncional, que vuelvo a decir, no es una plaza de toros, a una empresa habiendo unos daños que no había un informe técnico que los detallara y los cuantificara. Ahora se nos demuestra que teníamos razón. ¿Por qué? Porque ha entrado una empresa, ha realizado unas obras que no sabemos todavía qué coste han tenido ni qué obras se han realizado porque no venían detalladas, y según dice la Peña Taurina va a reclamar al ayuntamiento. No sabemos qué va a reclamar, igual va a poder reclamar 5.000, que puede reclamar 20.000. Como no ha habido un informe técnico que diga exactamente qué arreglo deberían hacer y qué coste, ahora el ayuntamiento puede llegar a tener un coste económico que no debería haber tenido, porque no tiene por qué pagar para que se realice un evento para una empresa privada, y no tenemos ahora esa información. Sí que sabemos, dentro de la poca información que tenemos al respecto, que ha habido un coste de 2.200 euros en poner el suelo técnico. De manera que al ayuntamiento, claro que le cuesta. No ha habido una subvención directa, pero hay subvenciones indirectas. Ha habido esos 2.200 euros y luego todas las horas extras de personal funcionarial que ha estado dedicado totalmente al arreglo y a la adecuación de ese espacio para que se pudiera realizar la corrida de toros del día 7. Eso hay que cuantificarlo, por supuesto, porque esas personas que estaban trabajando, esos electricistas, ese personal técnico, esos policías, deberían haber estado desarrollando todas las actividades que estábamos teniendo por nuestras fiestas patronales y que se dejaron sin hacer para poder cubrir la corrida del día 7. Y bueno, también los comentarios gratuitos sobre los 8 años, sobre que se han caído el santuario, los colegios, el propio ayuntamiento. Bueno, vuelvo a decir, me gustaría saber qué inversiones han habido en las últimas legislaturas, en las que posiblemente también estuviera el señor Miguel Ortuño como concejal, en el ayuntamiento, que se cae porque las vigas son de madera y son de hace, pues no sé cuántos, cientos de años, y que por tanto el ayuntamiento, si tiene un problema ahora, es porque se tenía que haber intervenido hace muchísimos años.
y que recuerdo que en los primeros 4 años estábamos en un tripartito y las concejalías de Obra y Urbanismo dependían del Partido Socialista. Que se caen los colegios, si esos 15 millones de euros hubiesen sido invertidos en realizar el tercer instituto como tardamos tantos años, porque los arreglos de colegios son competencia de la Consellería. Si en su momento la Consellería hubiese invertido ese dinero en adecuación y actualización de los colegios, pues posiblemente no tendríamos los problemas que estamos exigiendo a la Consellería en este momento. Y si también se hubiesen invertido en la mejora del santuario, por supuesto, ahora, después de años y años y años en que ningún equipo ha invertido en los arreglos de un patrimonio que cada vez va creciendo, como la legislatura de Vicente Rode, que se dedicó a hacer grandes eventos y grandes construcciones, por supuesto luego no tendríamos los problemas que estamos teniendo. Y simplemente para finalizar, el problema que hemos sufrido muchísimo y en este momento aún tenemos herencia fue un edificio que costó 15 millones de euros, que hizo un parking que no se pudo, de las deficiencias, ni siquiera se pudo recibir como parking y está ahí totalmente en desuso, no porque ningún equipo lo quiera, es que es imposible ejecutar porque no está para poder actualizarse como parking y la propia empresa, cuando vio que no podía seguir con el coste que estaba teniendo, porque la cesión que se les hacía era como el de la piscina, un suelo público para que fuera luego gestionado por una empresa privada, la empresa dejó de construir el parking, de terminarlo y le dejó al ayuntamiento que lo gestionara. Otro muerto más en cuanto a infraestructuras que es imposible acometer. Hizo un edificio en el que no existió luego un informe como el Project Monitoring que asegurara en qué condiciones teníamos la plaza de toros y la sentencia que ha habido en septiembre nos ha dado la razón. El ayuntamiento no ha tenido que pagar los 450.000 euros que ha costado, que nos pedían por ese informe que se demostró que nunca existió como tal y que ahora tenemos un edificio que no es plaza de toros porque para la Consellería es una plaza de toros portátil y así está en la Consellería. Hay informes contradictorios de ingenieros que por una vez el ingeniero arquitecto municipal en sus alegaciones dijo que era portátil, o sea que cada vez que hay una corrida de toros o un evento taurino se tendría que dar la licencia y hacer las actuaciones, y luego tenemos informes por otros ingenieros que dicen que sí, que es plaza permanente. Que el propio ingeniero Santiago López Aranzaba, cuando terminó de inaugurarse la plaza de toros al año, dijo que había graves deficiencias en el evento taurino y que costó cerca de 20.000 euros ese arreglo, significa que se inauguró la plaza sin reunir los requisitos para poder realizarse ese evento y encima garantizar la seguridad de las personas. Por tanto, todas aquellas palabras de descrédito, de amenazas, de injurias y luego de otras series de insultos que cometieron contra las personas manifestantes, creo que estaban fuera de lugar. Yo no tengo ningún problema de seguir defendiendo mis declaraciones que fueron ajustadas a la legalidad, que en todo momento la plaza tenía deficiencias para realizar eventos taurinos, porque tenía problemas de chiqueros, tenía problemas el coso, todas las maderas es cierto que estaban rotas de manera que podía perjudicar al toro y a los espectadores, o sea, una serie de deficiencias que solo eran competencias para eventos taurinos. Y bueno, si queréis preguntar, creo que será mejor que es recordar todas las cosas que dijeron, las barbaridades, pero tengo que defenderme porque bueno, creo que mi día a día y mi sueldo me lo gano y me lo he ganado durante estos 5 años y me lo ganaré el tiempo que esté trabajando. Mi sueldo puedo decir que es público, en cualquier momento lo pueden ver y se me queda neto en 1.500 euros. Si consideran que es una suma
astronómica como para haber llegado en la anterior legislatura 11 concejalías, estar dedicada a las 24 horas y ahora ostentando las concejalías de Desarrollo Económico, Mercado, Consumo, Empleo, me dejaré alguna, y políticas animalistas, pues nada, sí, seguimos trabajando. Esther, yo tengo una pregunta respecto a lo que has dicho, que hay una denuncia manuscrita. ¿Vosotros el día 7 interpusisteis una denuncia a la Consellería por el tema de los menores? Me costó lo mismo, digamos, es cierto que fue difícil porque no había nadie, incluso la empresa dio orden para que no avisaran a la Policía Autonómica. Al final, después hay un informe policial en la que se constata que la Policía Autonómica, pese a las llamadas de la ciudadanía y mía no se presentó, pese luego al requerimiento ya se presentó, y entonces hice la denuncia manuscrita ajustándome a la ley de la Infancia y Juventud, al informe de la propia Dirección General de Infancia y Juventud y sobre la presencia de menores en ese tema. Entonces, esa denuncia se incluyó dentro de todo el expediente de la corrida de toros y ya hemos hecho solicitud del expediente pues, para iniciar la tramitación de la denuncia.